Muy buenos días, amigas y amigos, muy bienvenidos a México. Señora Frances Seymour, directora general de CIFOR, muchísimas gracias por estar aquí y por organizar este Día Mundial de los Bosques en México y particularmente en el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Estimada Mirna Cunningham, vicepresidenta de la Iniciativa Indígena por la Paz. Don Daniel Nepstad, director del Programa Internacional del Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente de Amazonas. Señora Shashu Khan, secretaria general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Amigas y amigos del bosque, bienvenidos a México. Me alegra mucho de poder acompañarlos este día en la inauguración de la 4ª edición del Día Mundial de los Bosques, una de las plataformas más influyentes y para mí más importantes en este tema. Quiero expresarles mi reconocimiento a todos los participantes y al principal promotor de este evento, el Centro de Investigación Forestal Internacional, la CIFOR, y gracias por estar en México. Para nosotros es un orgullo que estén aquí y como bien decía la señora Seymour, para mí es además pues un motivo de placer. Yo ojalá pudiera trabajar todos los días en materias que me gustan, eso es lo que pide uno. Dicen que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo, pero si uno pudiera trabajar precisamente en esta materia, casi si pudiera pagaría por poderlo hacer. Efectivamente es una materia que me gusta mucho. Yo nací en un estado, en Michoacán, que tiene una gran vocación forestal. Es ahí, por cierto, donde llega la mariposa monarca, desde los bosques de Canadá, y hace un recorrido de miles de millas para llegar a los inviernos. Está llegando en este momento al bosque de Oyameles, en el oriente de mi estado. Desde niño iba con mis hermanos a acampar al bosque que estaba cerca de mi ciudad, en la capital, y también desde niño veía con tristeza cómo íbamos perdiendo los bosques, cómo quemaban los bosques, cómo talaban los árboles. Aprendí también de mi padre a amar la naturaleza. Él, curiosamente, aunque era un hombre muchísimo mayor que yo fui casi su nieto, porque cuando yo nací él tenía 51 años. Él de repente se involucró mucho en los 60s y los 70s en los temas ambientales, particularmente a partir de la publicación de los documentos del Club de Roma y todos aquellos documentos sobre nuestro futuro común, nuestro destino común, los límites del crecimiento. Y desde niño aprendí y recibí de él un gran amor por la naturaleza. Cuando mi padre empezó a hablar en aquellos años 70 de que algún día se acabaría la nieve de los volcanes mexicanos, que son un símbolo de identidad, y que se empezarían a derretir los polos, la verdad sus amigos se burlaban de él y algunos, los más cercanos, lo veían con cierta conmiseración. Se preguntaban si el problema de esclerosis que tenía ya le estaba perjudicando seriamente. Pero aprendí de él efectivamente a amar el bosque. Y de hecho un pasatiempo que tengo yo, personalísimo, es plantar árboles. Los planto cuando puedo. Me alegra que vengan los tiempos de lluvias porque sé que llegan la época y con mis amigos, con una carne asada, hemos plantado a lo largo de los años, pues ya van algunos miles en los lugares donde podemos. Así que le agradezco mucho, doctora, pero sí, efectivamente, para mí es un placer estar en el Día Mundial de los Bosques, en este marco y hablando de este tema. Yo sé, amigas y amigos, que las decisiones que van a tener, las discusiones, van a hacer grandes aportaciones a la conservación y al aprovechamiento de los bosques y al bienestar de cientos de millones de personas que los habitan y depende de ellos. Me gusta mucho el lema, además, de este evento. Es la hora de actuar. Y coincido totalmente, es la hora de actuar. Y una de las cosas que debemos hacer hoy, actuar aquí y ahora, es empujar y empujar todos para que en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se apruebe por primera vez
la incorporación de los mecanismos de reducción de deforestación, los mecanismos de REDD+, se incorporen por primera vez en los mecanismos de cooperación de largo plazo, que sea un acuerdo de la COP16, que tenga el respaldo de todos los países y que desde ahora se canalicen fondos internacionales para, como ustedes dicen, actuar y actuar ahora, actuar ya en el combate al cambio climático, también desde el Frente Forestal. Como sabemos, las emisiones de carbono, por lo menos quizá una quinta parte de las mismas, provienen de este problema que la humanidad no ha enfrentado con seriedad. Es la hora de actuar, es la hora de incorporar los mecanismos de red a los mecanismos de largo plazo contra el cambio climático y es la hora de colocar recursos para trabajar todos preservando nuestros bosques. Estamos convencidos, amigas y amigos, de que la relación con la naturaleza ha llegado a un punto crítico. O cambiamos nuestra forma de vida para detener el cambio climático, o el cambio climático va a cambiar a fuerzas nuestra forma de vida. Ya este año en México tuvimos serias consecuencias del cambio climático. Inundaciones sin precedentes, después de que el año pasado habíamos tenido la segunda peor sequía en 60 años. Este año tuvimos entre junio y agosto el año más lluvioso de toda la historia. Aquí en México perdimos a 62 compatriotas que murieron a consecuencia de desastres naturales este año, pero en Guatemala murieron cientos más, en nuestro vecino estado, el país de Guatemala, al que queremos entrañablemente. En el mundo, como sabemos, cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques y selvas, un área que equivale a perder cada año toda la superficie de Inglaterra en materia forestal. Y como sabemos, genera hasta la quinta parte del total de las emisiones de carbono que se producen en el mundo. Por eso es tan importante el papel que juega este foro y por eso es tan importante que se incorporen los mecanismos de red a los acuerdos globales contra el cambio climático por primera vez en la historia de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas. Qué bueno que además aquí este Día Mundial de los Bosques se oriente a definir acciones concretas que nos ayuden a conservar de manera efectiva los bosques en el largo plazo, fundamentalmente a través de estos mecanismos de reducción por deforestación y degradación, es decir, la estrategia REDD+. En México, amigas y amigos, tenemos un problema ancestral con los bosques. Nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, es poseedor quizá de la cuarta mayor biodiversidad en todo el mundo. Somos un país de una enorme riqueza en flora, en fauna, en bosques, en selvas, en desiertos, en el mar. Y sin embargo hemos hecho un considerable daño a la naturaleza, alguna vez por políticas públicas específicas. Por ejemplo, ha sido un gran logro de México en todo el siglo XX que se haya hecho el reparto agrario. Fue un acto de justicia. Sin embargo, el reparto agrario, quizá por razones no solo económicas y de justicia, sino también políticas, se perpetuó y durante 7 décadas se siguió repartiendo y repartiendo y repartiendo la tierra. Y cuando ya no había latifundios por repartir, se comenzaron a repartir también los bosques y las selvas para efectos de agricultura. Y eso generó un daño importante y condenó a muchas comunidades indígenas y campesinas, por ejemplo, a seguir en la miseria y también a no darles otra alternativa más que talar el bosque o la selva que les habían dado. Voy más allá. Todavía en la década de los 80, a principios, todavía existía como una poderosa agencia del gobierno federal la Comisión de Desmonte, es decir, toda una agencia burocrática encargada de talar bosques y selvas para abrir espacios a la agricultura. Había un dicho de los políticos de entonces que decían que solo los caminos queden sin sembrar. Y la verdad es que todo eso, que creo que respondía a la cultura o a la falta de conocimiento o a la falta de cultura ambiental de la época, causó un enorme daño. Y así llegó México, por ejemplo, a los datos que mencionaba el secretario Juan Elvira.
En la década de los 90, todavía en México perdíamos, de acuerdo con la FAO, 350,000 hectáreas por año de los más o menos 6 millones de hectáreas que tenemos. 660 millones de hectáreas que tenemos. 350,000 hectáreas por año era nuestra tasa de deforestación. Sin embargo, de acuerdo con la propia FAO, en los últimos 5 años, México ha reducido de 355,000 hectáreas por año de deforestación a 155,000 hectáreas por año de deforestación, es decir, a menos de la mitad. Y también tengo una buena noticia que me comentaba hace un momento el director de CONAFOR. El pronóstico para este año, 2010 que cierra, es quizá de deforestación de 128,000 hectáreas nada más, respecto de las 355,000 que perdíamos cada año hace una década. Y por supuesto, el Gobierno de México está decidido a llegar a la cifra mágica, a la cifra 0 hectáreas netas de deforestación en el país, para empezar en la próxima década a crecer nuevamente nuestra superficie forestal de bosques y de selvas. Sé que lo podemos lograr si ponemos políticas públicas adecuadas. ¿Cuáles son las políticas públicas adecuadas? Creo que los mecanismos de Red Plus las están poniendo muy claro. Primero, conciliar mitigación y desarrollo económico. Si bien es cierto que hay una gran voluntad de todos los países de avanzar en los temas de cambio climático, yo me pregunto, si todos estamos tan conscientes del problema, ¿por qué no hemos dado un paso serio para poder resolverlo? Y el problema medular, amigas y amigos, después de haber participado en muchos foros, de haber escuchado muchas voces, de haber oído muchos presidentes y primeros ministros, es este. No hemos resuelto el dilema que implica, en la opinión de los políticos y tomadores de decisiones, el problema. Y hay un dilema que es, lo que yo pienso que es un falso dilema, por cierto, de que o se combate el cambio climático o se combate la miseria. Y los países en desarrollo dicen, bueno, pues nosotros, en el caso de México, tenemos mucha miseria, no tenemos tiempo, no tenemos recursos para combatir el cambio climático, otro día lo haremos mientras combatimos la miseria. Pero la clave, amigas y amigos, es que sepamos cerrar las dos brechas al mismo tiempo, no solo la brecha entre el hombre y la naturaleza, sino también la brecha entre riqueza y pobreza. Y eso precisamente lo podemos hacer si ponemos políticas públicas adecuadas en materia forestal, entre muchas otras, pero en materia forestal, para que al mismo tiempo protegemos y recuperamos bosques, también les estemos dando ingresos a la gente más pobre, que en el caso de México vive ahí. 13 millones de personas habitan en los bosques y selvas mexicanos, son en su mayoría indígenas y están viviendo en su mayoría en la miseria. ¿Qué podemos hacer? Precisamente lo que trata de hacer en una de sus vertientes ProArbol y que afirma los mecanismos de red, que es conciliar mitigación con desarrollo económico, mitigación con ingreso para los habitantes más pobres. La parte que estamos haciendo de pago de servicios ambientales, de ProArbol, por ejemplo, que es un mecanismo que además yo lo vi ya implementado y exitoso en Costa Rica, tampoco estamos queriendo inventar el agua tibia, nos permite que a esos indígenas que durante décadas o quizás siglos no tuvieron otra oportunidad para sobrevivir y mal que talando el bosque o la selva, que nosotros les paguemos el servicio ambiental que nos da el que preserven en alto los bosques y las selvas a toda la humanidad, a toda la comunidad, y que ese sea un ingreso digno, o por lo menos una parte de un ingreso digno para los indígenas. ¿Cuánto está pagando ProArbol, por ejemplo? ProArbol está pagando en este momento entre $30 por hectárea por año y más de $100 por hectárea por año, dependiendo de aquellas zonas que tienen mucho mayor vulnerabilidad ambiental.
por ejemplo, alrededor de esta zona que tiene mucha presión de desarrollo, que amenaza, digamos, la selva mediana perennifolia que prevalece en la península de Yucatán. Espero que quienes llegaron por avión hayan podido ver la magnífica planicie forestal que es esta península. Aquí llegamos a pagar, por ejemplo, alrededor, para evitar que talen la selva media, hasta $100 por hectárea por año, un poco menos, con tal de que el dueño evite talar. Otra cosa muy importante es que creo que ha sido clave en el avance en el proyecto forestal, es incorporar a las comunidades campesinas o indígenas a proyectos productivos rentables asociados al bosque. Es darle la asesoría técnica y el acompañamiento organizacional para que ellos puedan explotar racionalmente sus bosques con una perspectiva de largo plazo que permita no solo su preservación, sino su acrecentamiento. Entonces, el primer punto es conciliar mitigación y desarrollo económico. Combatir, sí, la deforestación y en consecuencia el cambio climático, pero al mismo tiempo combatir la pobreza en la que vive la gente que está en esas comunidades. Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo enorme para persuadir muchas veces a esas comunidades. Por ejemplo, cuando voy de giras y les pregunto a los indígenas que durante décadas han aprendido varias generaciones a talar el bosque o la selva y a sembrar en la ladera de los cerros maíz para subsistir, les pregunto, ¿cuánto sacas en esta hectárea que está deforestada de maíz? Muchas veces me dicen, no sé, la usamos nada más para comer. Digo, mira, yo calculo que quizá cuando mucho, pueda sacar 1 tonelada de maíz al año si bien te va. Es decir, que vale más o menos $20, en el mejor de los casos, en el mercado. Pero, $200, perdón. Pero esa tonelada de maíz no te sirve exactamente para la labor que tú estás haciendo, porque tienes que descontar el abono. Yo prefiero pagarte una parte de esa tonelada de maíz, y me estoy equivocando además en las cifras, ¿no? En ProArbol estamos pagando entre $300 y $1,000 por hectárea, ¿no? Sí, por más o menos 30. Entonces lo que estamos haciendo es sustituyéndole a ese campesino el ingreso que recibe, lo voy a decir en pesos mejor, ¿no? De 360 pesos y 1,000 pesos por hectárea. Bien, si estaba bien anterior, 30 y $100. Le estamos tratando de pagar a ese campesino el ingreso que deja de recibir por el maíz, a cambio de que nos permita que se encargue nuevamente de preservar esa superficie forestal. El segundo tema es crear incentivos para erradicar la tala ilegal y evitar los mecanismos de corrupción. En este sentido, se requiere también financiamiento importante para un manejo responsable del bosque y para castigar a las organizaciones que se dedican precisamente a talar los bosques y cerrar pues esos ambientes de impunidad. El tercer tema es garantizar el monitoreo y el reporte y verificación de la aplicación de los mecanismos de red. ¿Esto qué significa? Para que los países que participen en este esquema puedan tener acceso a los apoyos al mecanismo de red, necesitamos sistemas confiables de medición. Quizá aquí es uno de los mayores retos que nosotros tenemos en ProArbol. ¿Cómo medir la eficacia del esfuerzo que estamos haciendo? Una parte, por ejemplo, es a través de los mecanismos tecnológicos. Tenemos un sistema muy avanzado a través de la Comisión Nacional de Biodiversidad, que preside aquí el doctor Sarucán, aquí presente. Por cierto, aquí en la península de Yucatán tiene, como a unas 4 horas aquí de Cancún, una gran antena satelital, el Centro de Información Remota de Conavio, con lo cual monitoreamos permanentemente, satelitalmente, el comportamiento de los bosques, incendios forestales, cambios de uso de suelo, deforestación o tala, y tratamos de actuar en consecuencia. Es un mecanismo vital para poder actuar a tiempo y evitar la deforestación.
pero necesitamos un monitoreo en tierra. Uno de los retos que tenemos es que ProArbol, por ejemplo, aún no ha podido aterrizar a pequeños propietarios, es decir, gente que tiene menos de 1 hectárea. Por la escala que implica el trabajo operativo de llevar el ProArbol, no lo hemos podido llevar ahí. Yo he insistido y hoy insisto con las organizaciones no gubernamentales en México que nos ayuden a aplicar y a supervisar la correcta aplicación de los recursos de ProArbol precisamente con esos campesinos más pobres. Cuando tenemos ejidatarios que tienen 1000 hectáreas, la operatividad del programa es mucho más fácil. Pero si tenemos un campesino que tiene media hectárea, que por supuesto recibiría más dinero de ProArbol que del maíz que mal saca de ahí, no podemos llegarle eficazmente porque no tenemos la capacidad de despliegue operativo. Y finalmente, cuarto es el incremento en los recursos destinados precisamente a las áreas forestales. Yo recuerdo, hace 10 años México gastaba más o menos, eran 300 millones de pesos, bueno, más o menos 30 millones de dólares al año en presupuesto forestal. Nosotros el año pasado llegamos como a 500 millones de dólares ya, el presupuesto 2010, destinado precisamente a las labores forestales, y este año 2011 en el presupuesto que ya se aprobó, logramos que el Congreso nos aprobara ya no los 500 millones de dólares, sino 620 millones de dólares para el 2011 y seguiremos empujando para que crezca este presupuesto. Por otra parte, estamos ampliando la cobertura de áreas protegidas. Nosotros hemos llegado con ProArbol, en el sistema de pagos ambientales, a incorporar hasta 2.2 millones de hectáreas con sistema de pagos ambientales. Es probablemente una de las mayores superficies, si no la mayor, sí una de las más grandes en el mundo con pago de servicios ambientales. 2.2 millones de hectáreas, que equivale a una superficie tan grande como es todo el territorio de El Salvador. En fin, amigas y amigos, estamos trabajando intensamente en México. En 3 años, además, hemos reforestado más de 1 millón de hectáreas en el marco de estos programas y seguimos avanzando más. Sé que no es fácil, sé que requiere una enorme complejidad, pero estamos trabajando en ello. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Banco Mundial, a su presidente Robert Selig, por ejemplo, porque también el Banco Mundial ha aprobado con un crédito de 700 millones de dólares que está destinado a incrementar la energía renovable, la vivienda sustentable y también estamos orientando esos recursos ahora al manejo forestal sustentable. Estamos decididos, amigas y amigos, a cuidar nuestros bosques y selvas. Yo los invito además, ahora que tengan un receso cuando termine esta reunión, esta convención, a que se den una vuelta y que conozcan la selva mediana aquí en Yucatán. Yo, por ejemplo, les recomendaría que fueran o a la reserva de Siancán, que está al sur del estado, o antes aprovechen y vayan a ver una de las ruinas arqueológicas más elevadas de la península y quizá de las que hemos podido desarrollar menos, pero todavía está muy virgen, digámoslo así, que es Cobá, que está, digamos, pasando Tulum hacia adentro de la península, y Cobá podrán contemplar no solo la grandeza de los mayas, sino también nuestra selva tropical mediana, perennifolia, que está como abrazando aquellas pirámides milenarias. Así que, pues bienvenidos a México, amigas y amigos. Ojalá de sus deliberaciones, de su intercambio de experiencias, podamos aprender todo. Pero sí quiero invitarlos, finalmente, para que empujemos y empujemos fuerte, porque uno de los mejores resultados de la conferencia de las partes de la COP16, uno de los mejores resultados que podríamos esperar es la incorporación de los mecanismos de Red Plus a los acuerdos de cooperación de largo plazo. Es hacer obligatorio ya el compromiso de naciones de apoyar el combate a las emisiones a través del apoyo a los programas forestales que reducen la deforestación y la degradación de los suelos. Yo creo que eso será
muy probable que lo logremos, pero será importante entre todos empujar a los negociadores para que las posiciones, que no sean las posiciones radicalizadas o maximalistas las que puedan cancelar la posibilidad de acuerdos concretos aquí y ahora. Yo en eso coincido ahora, en lo que ustedes dicen y por lo que están aquí. Es la hora de actuar y a México le ha quedado muy claro. En materia de bosques y selvas es la hora de actuar y estamos actuando. Muchas gracias, bienvenidos a México.